Como contratista, logré hacer que mi negocio sea más exitoso. Me afilié a RedPro, la red de contratistas más grande de Panamá. Recibo atención preferencial en las compras que realizo en todas las sucursales Cochés, Novi y Color Signature Store by Cochés. Con RedPro obtengo precio especial con solo dar mi número de cédula. Mientras más compro, mayores son los beneficios que recibo. Puedo contactarme con un agente pro, hacer mi pedido y retirarlo en la sucursal más cercana o recibirlo directo en la obra. Me ofrecen capacitaciones técnicas gratuitas que aplico a mi negocio y me ayudan a seguir creciendo. De profesional a profesional, si quieres crecer tu negocio ahorrando tiempo y dinero, afíliate a RedPro. Así es, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a esta capacitación del día de hoy de Red Pro, que es la escuela de contratista más grande de Panamá, una iniciativa de coches para siempre dejar lo mejor del mercado panameño. El día de hoy tenemos una capacitación con nuestros amigos de ARC. El señor Carlos me ayuda con compartir la pantalla para ir preparándonos para la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a hablar para que conozcan un poquito más sobre los calentadores de ARC. Nos acompañan en esta noche del día, de esta noche del día de hoy, nos acompaña el señor Miguel Velutini, quien tiene más de 20 años de experiencia y es el gerente de los productos en la parte comercial. Y también nos acompaña el señor Carlos Duarte, quien es el gerente de Servideales, que es el taller del servicio técnico de toda la marca ARC. Este taller ya tiene 10 años en el mercado en los electrodomésticos y cubre todo el territorio nacional. Así que muchísimas gracias, bienvenidos sean todos a esta capacitación del día de hoy. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en la casilla del chat para que al final de la capacitación vamos a poder responderle cada una de sus dudas, inquietudes y consultas a la mano de nuestros expertos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y los dejo con el señor Carlos Duarte. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Duarte, tengo 10 años al frente de Servidiales, que es el taller autorizado ARC en Panamá. Brinda servicio de garantía, instalación, mantenimiento, reparación, todo lo que sabemos que se hace en un taller. La agenda de esta noche es tratar de disipar todos los misterios y tratar de hacer más simple y más sencillo la instalación de un calentador y qué problemas podemos conseguirnos al momento de instalar. ¿Okay? La agenda es la historia del grupo de representaciones ideales, qué es el grupo de representaciones ideales, el funcionamiento del calentador, modelos y capacidades de calentador, recomendaciones generales para una instalación. Vamos a hablar de calentadores de gas, vamos a hablar de problemas y soluciones de calentadores de gas, vamos a hablar de los calentadores eléctricos ARC, problemas y soluciones de calentadores eléctricos, el manejo de las garantías y cuáles son los contactos para cuando tengan un problema que no pueden solucionar ustedes en el momento, en el sitio, ¿ok? La historia de ARC. ARC es una marca que fue creada en el 2002 por la empresa Representaciones Ideales S.A. Inicialmente nació como un proyecto para desarrollar y distribuir productos en las áreas de aire acondicionado, refrigeración y calefacción. De ahí su nombre ARC, y poco a poco fue especializándose en calentadores de agua instantáneos. Aunque seguimos constantemente innovando y buscando nuevas líneas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, enfocando nuestra propuesta de marca en seguridad, ahorro energético, diseños modernos y de alta confiabilidad. El grupo Repidiales, que tiene pasión por sus marcas, es una empresa líder en el mercado centroamericano y del Caribe. Nuestra labor y pasión es comercializar electrodomésticos, televisiones, barbacoas y accesorios relacionados. Líder de la industria en Panamá, fue fundada en el año 2000 con el objetivo de brindar al público productos y diseños innovadores y de calidad mundial. Ofrece soluciones inigualables de desarrollo de marca y mercados a sus proveedores, altos niveles de servicio a sus aliados comerciales y la mejor experiencia postventa posible. Funcionamiento del calentador. En esta diapositiva, que si yo fuera ustedes tomaría una foto, ¿ok? Tenemos las partes genéricas de un calentador. Como ven, está en círculo, está señalada la válvula. La válvula del calentador es como el corazón del calentador, ¿ok? Ahí está el solenoide, ahí está el microswitch, están varias partes que funcionan de la siguiente manera.
Cuando se abre una pluma de agua caliente, entra el agua por la entrada de agua fría. Empuja un plato que empuja o presiona el diafragma. El diafragma abre el microswitch y el microswitch es como el director de la orquesta que le dice al solenoide, inyéctale gas a los quemadores y le dice al módulo, por favor manda la chispa a las bujías de encendido. Una vez que el calentador enciende, ¿okay? Él tiene 3 bujías de encendido. Una de ellas es como una termocupla. No sé si ustedes saben que la termocupla tiene que calentarse de manera de que, para que el gas, la solenoide siga abierta y no piense que es un error de que está abierta o no está cerrada. O sea, de que se abrió la llave sin querer. Bueno, eso tiene la misma función, tiene una termocupla y se mantiene encendido. Tenemos un sensor de temperatura y acuérdense que esto funciona todo en base a el caudal del agua, el flujo del agua, cómo están puestas las perillas, etc. De todas estas piezas que ustedes ven aquí, las únicas que no se venden como repuesto ni se pueden cambiar son el serpentín y esta parte de acá arriba, la parte de arriba donde va el desfogue, ¿ok? Todas las demás se venden como repuesto, se cambian, se arreglan, se puede hacer algo al respecto, ¿ok? El LED, que es el indicador de batería, solo enciende cuando está haciendo, en todos los que estamos aquí, que hemos instalado calentadores, sabemos lo que es el tiki-tiki, que significa que está haciendo la chispa para tratar de encender. Solo enciende en ese momento y nos indica si tiene suficiente poder la batería o no tiene suficiente poder la batería. Recuerden que las baterías que deben utilizar con los calentadores tienen que ser alcalinas, no las Rayovac amarillas que no tienen la fuerza suficiente para encender el calentador. Eso es muy importante porque hemos ido a muchos sitios donde el calentador no enciende, no hace el tiki-tiki y el problema es la batería. ¿Ok? Es importante que sea Maxell o Duracell, o sea, una marca que no cueste 50 centavos, sino que sea la más óptima, que sería una Maxell o una Duracell alcalina. Aquí vemos un calentador eléctrico. Acuérdense que ARC también vende calentadores eléctricos. Aquí vemos la resistencia, que es este tubo plateado que ven a la izquierda, un sensor de temperatura que nos indica a qué temperatura está saliendo el agua después de que pasó por la resistencia, el protector de fluctuación de voltaje, por eso es que cuando instalamos este calentador no le ponemos un protector de voltaje porque no hace falta porque él tiene su propio protector, la tarjeta electrónica que es la que le manda la señal o las órdenes que tienen en la carcasa. En la carcasa aparece un pequeño marco donde está la temperatura que ustedes pusieron, que querían o el cliente quería. Y aquí abajo, en la partecita, no sé si ven en la parte inferior derecha, está el detector de flujo de agua. En el caso de los calentadores, solo necesita 1.5 litros por minuto para encender, en el caso de este calentador eléctrico, ¿ok? Pasemos para la siguiente. Modelos y capacidades. Esta es otra de las diapositivas que si yo fuera ustedes le tomaría una foto porque aquí está toda la información necesaria o la básica de cómo y para qué funciona un calentador de esto. Hay 7 tipos de calentadores ARC en el mercado, 4 de gas y 3 eléctricos. Las capacidades son de 10 litros, 13 litros, 16 litros, 20 litros en el caso de los calentadores de gas. Y en el caso de los calentadores eléctricos son de 15, 18 y 22 litros. ¿Okay? Lo único que tienen en común todos es que las entradas de agua y las entradas de gas, en el caso de los de gas, son de media por media. ¿Okay? Y no nos olvidemos, por favor, en el caso de los calentadores de gas, que hace falta el ducto de desfogue que debe ser de 4 pulgadas. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos avanzando que es muy importante que el desfogue sea conectado hacia el exterior. ¿Okay? Aquí donde dice voltaje es importantísimo, por favor, no se les olvide. Las pilas Rayovac, las amarillas, no sirven. No tienen la potencia para arrancar el calentador. O sea que tienen que llevar, cuando vayan a instalarla, unas pilas Maxell, Duracell, que sean alcalinas. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí tenemos la presión de gas, que está en 2800, la carga térmica y la presión hidráulica aplicable, que está en una medida que se llama MPa. O sea, los calentadores de gas, muchachos, tienen un mínimo de caudal de agua que necesitan para poder encender. ¿Se acuerdan que les hablé del plato, les hablé del diafragma, les hablé del microswitch? Si no tiene el mínimo de presión, caudal o flujo, como quieran llamarlo, de agua, pasando a través del calentador, no va a encender. ¿Okay?
lo cual es muy importante para el futuro. Las recomendaciones. Esta es lo que llamo yo realidad versus la expectativa. O sea, ¿qué pasa? Que cuando llega un cliente a una de las tiendas, siempre tratan de venderle el calentador más grande. Y el cliente siempre dice que tengo 4 baños, tengo una lavadora, tengo un lavaplato, tengo 3 fregaderos y tengo, no sé, 4 lavamanos. La realidad de la vida es que los calentadores están diseñados para una capacidad y recuérdense que cada vez que ustedes abren una pluma, él está dividiendo la capacidad del agua que está pasando a través del calentador en las plumas que tengan abiertas. Por eso es tan importante entender este cuadro. O sea, cuando uno compra un calentador de 10 litros de capacidad, es para 2 duchas. Y todo esto, si el caudal de agua es el óptimo. O sea, si tiene baja presión o tiene bajo caudal, no va a aguantar 2 duchas, se va a apagar. ¿Okay? El de 13 litros es para 2 duchas, un lavabo o un fregadero. El de 16 litros es para 3 duchas. Y el de 20 litros es para 3 duchas y un lavabo o un fregadero. Todo esto depende de la presión y el caudal de agua que tengan en la casa. Eso es muy importante explicárselo al cliente. Mire, disculpe, pero usted compró un calentador de 20 litros para una sola llave que está al lado del calentador. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el calentador se va a apagar a los minutos porque se pone demasiado caliente para el poco de recorrido que tiene. En el caso de los calentadores de eléctricos, el pequeño sirve para una ducha, un lavabo o un fregadero. El mediano sirve para 2 duchas y el grande sirve para 3 duchas. ¿Okay? Todo esto, otra vez, depende del caudal de agua que tengamos en la casa. Es importantísimo lo del caudal, no me cansaré de decirlo. Todos los problemas, la mayoría de los problemas son un problema de presión de agua en la casa. Recomendaciones generales para la instalación de un calentador. La verdad es que no sé mucho, muchachos, si ustedes son instaladores, si son subcontratistas, si son los que van a comprar el calentador para vendérselo al cliente y después contratan a otra persona. Pero estas son las recomendaciones generales de cómo instalar un calentador o lo mínimo que deberían tener en el lugar y cómo hacerlo, ¿ok? Calentador instantáneo debería estar protegido contra la humedad, las inclemencias del tiempo y en un sitio ventilado. No se puede instalar dentro de closets, gabinetes o a la intemperie. No se imagina cuántas veces hemos ido a un sitio, por favor, instálmelo en el closet. Y sencillamente hemos tenido que decir, disculpe, ahí no va, tienen que mover las tuberías para otro lado, etcétera. ¿Por qué? Porque los bomberos a la final no lo van a aprobar. Y en algún momento dado de la vida, Dios no lo quiera, hay una inspección y eso va a ser un problema para la persona que firmó cómo que instaló eso. Debe ser instalado siempre en forma vertical y lejos del alcance de los niños. Y debe contar con una salida de exterior de 4 pulgadas para conectar el default, cuando son calentadores de gas. Esto es muy importante, ustedes van en otra diapositiva, porque muchas veces, o sea, esto es como una cocina que tiene 10 quemadores prendidos a la vez, depende del tamaño del calentador, produce mucho calor y produce mucho monóxido de carbono y produce, o sea, hay un olor que tenemos que lanzar hacia el exterior y que no debería entrar a la lavandería, que normalmente es donde está el calentador, ¿ok? Esto es importante. Y es preferible que digan, y se lo digo de todo corazón, mire, disculpen, no lo voy a instalar, a instalarlo, aunque le firmen, mire, si no, yo lo libro a usted de toda responsabilidad. Eso no sirve a la final legalmente. Sencillamente instálenlo en un sitio que esté abierto, que esté ventilado y que tenga una salida hacia afuera para que ustedes puedan conectar su default. Eso es importantísimo. Utilice componentes y pegamentos adecuados que soporten el agua caliente. En otras palabras, tiene que ser CPVC o cobre. Eso es importante. No usen PVC nunca. ¿Por qué? Porque va a hincharse y va a explotar y va a haber una inundación porque no se utilizó el material correcto, que es CPVC. Nunca instalen una válvula check cerca del calentador. No está diseñado para eso. Instalen una llave de paso de metal a la entrada del agua del calentador o del agua fría, de no tenerla accesible. En otras palabras, hay muchos edificios donde el agua, la llave no está justo en la salida de la tubería de agua fría, pero está abajo. Eso está bien. ¿Por qué? Bueno, porque en el futuro, cuando ustedes vayan a trabajar el calentador, necesitan cerrar el agua, necesitan cerrar el gas, etcétera, y tienen que estar a la mano. No hay que cerrar el agua de toda la casa o de todo el apartamento para poder trabajar el calentador. Conectar la entrada de agua fría al nipple indicado, instale la salida de agua caliente al nipple indicado,
conectar el gas a la entrada de gas. Esto suena tonto, pero ustedes no se imaginan a cuántos sitios hemos ido donde ponen el gas donde está el agua donde está el gas, y llenan todo el sistema de gas del edificio o de la casa de agua. Bueno, la persona que instaló es responsable y la persona dueña del apartamento donde instalaron es responsable. Esto nos ha pasado una vez, ¿cómo le explico? Es costosísimo porque tanto el instalador como el dueño del apartamento son responsables de ese error y echaron a perder todo el sistema. Y es muy costoso y es muy fácil instalarlo bien con calma y sin presión del cliente. Pues está bien identificado cuál es el agua fría, cuál es el agua caliente y cuál es el gas. Está muy bien identificado. Y una cosa que nosotros siempre hacemos hincapié es que debe haber una llave de paso de gas accesible. Si no está cerca la llave de gas para cerrarla de inmediato del calentador, tienen que instalar una. El cliente, felizmente, si ustedes se lo explican, va a pagarlo, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen que poder cerrar, o el cliente tiene que poder cerrar el gas al lado del calentador, y es una de las cosas que exigen los bomberos también, por lo cual es importantísimo poner una llave de gas que esté al lado o en la entrada del calentador. Todos los que están aquí creo que entienden esa parte. Estas son las partes, esta es la parte de abajo, no sé si lo ven bien, por favor avísenme. Esta es la parte de abajo de un calentador donde nos vamos a conectar y esta es la parte del frente, ¿ok? Ok. La 1 es el control de flujo de agua. La número 2 es el control de temperatura, esta perilla que estamos viendo aquí. La número 3 es el ducto de desfogue donde vamos a conectarnos. Diciendo que no se ve bien. No se ve bien. ¿Qué no se ve bien, José? Dicen que la presentación por alguna razón no se ve bien. No sé si hay una forma que nos ayuden a ponerla más grande o algo, no sé. No, yo creo que es un tema de cómo estaba posicionado la máquina, pero sí, ahorita ya se ve bien. ¿Cuál máquina? Bueno, está bien, está bien. Pero sí pueden ver bien las partes. Sí, ahí están los participantes ya diciéndonos que se ve bien. Ah, bueno, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, entonces, una vez más, el control de flujo es la perilla de la derecha. El control de temperatura es la perilla de la izquierda. El ducto de desfogue está arriba, es donde va el tubo metálico flexible de 4 pulgadas hacia el exterior. El cuarto es el switch de encendido que está aquí, si lo pueden ver. En realidad no dice ni on ni off, dice sencillamente frío o caliente. Frío significa que no va a prender porque necesitas agua fría, y cuando está puesto en caliente va a encender. ¿Okay? La quinta es la conexión de agua fría, que es esta que está aquí pegada al portabatería. ¿Okay? 6 es el portabaterías. 7 es la entrada de gas, que es esta que está aquí, que va directo para la solenoide. Y la octava es la que está en el medio, que es la salida o la conexión de agua caliente. No, cuando lo instalen, no se imaginan cuántas veces nos conseguimos que lo instalaron y lo instalaron sobre el tubo y no podemos abrir después el portabatería. Porque es importante que se acuerden que los calentadores tienen, esto que está aquí es para meter un tornillo, esto es otro, y arriba tiene también tornillo. Hay que usar los tres anclajes para que el calentador no se mueva ni se caiga. Porque han habido accidentes donde sencillamente se usa un solo tornillo, se sale, se cae y se pueden imaginar el desastre, ¿no? Es importante usar los tres. En el 97% o el 98% de los problemas que nos conseguimos, muchachos, es un problema de cómo está seteado el calentador, las perillas. Las perillas, el calentador funciona, como hablamos desde el principio, funciona en base al caudal de agua. ¿Ok? Aquí, como ven, este calentador está conectado abajo, que disculpen que en la foto no se nota, pero abajo hay una llave que controla el agua de entrada del calentador, el agua fría, ¿ok? Pero si no la tuviera, la tendríamos aquí. Hubiéramos puesto un codo, ponemos la llave y conectamos nuestra manguera ahí. Y aquí, como pueden ver, está la llave de paso de gas, ¿ok? Que esa es bastante importante. Necesitamos eso cerca. Si ustedes instalan su calentador y ponen las manecillas como si fuera un reloj, como si fueran las 10:10, en el 97% de las veces no van a tener ningún problema, va a encender con todas las plumas y se van a poder ir del apartamento dejando el calentador funcionando. Nosotros, por ejemplo, tomamos una foto de cómo lo dejamos, de manera que cuando regresemos, porque el calentador no funciona, lo que sea, le decimos al cliente, sí, pero nosotros no dejamos las perillas así, nosotros la dejamos
Así, aquí está la foto de cómo lo dejamos. Y así funciona, mire. Disculpe, pero eso no lo cubre la garantía. Como pueden ver acá arriba, está el desfogue conectado hacia el exterior. Importantísimo. Nunca nos van a llamar para decirnos, huele a gas en la lavandería, es el calentador. ¿Ok? 10 y 10. Acuérdense de eso, que eso es clave. Porque el calentador, al sacarlo de la caja, viene con las perillas, las dos hacia adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque sale de la fábrica, pero lo prueban en la fábrica a full llama y a full flujo de agua. Y lo dejan así. Lo empaquetan y lo mandan para Panamá. Pero si lo instalas así y lo tratas de funcionar así, no va a funcionar. Y si funciona mientras tú estás ahí y te van a volver a llamar, mira, el calentador no funciona, no sé qué tal, y ustedes nos van a llamar a nosotros y en Carlos, realidad, dime. es importante aclarar que va a funcionar dependiendo del flujo de agua. Claro. Y el ajuste de flujo y temperatura dependen, o sea, son directamente proporcionales entre uno y el otro. O sea, mayor flujo, mayor temperatura, porque los sensores del calentador no van a permitir que trabaje de manera correcta de otra manera, ¿no? O sea, Gracias, el calentador podría funcionar como no, pero es mejor por seguridad o por tranquilidad del instalador hacer las 10 y 10, correcto. Eso es lo que yo te entiendo, ¿no? Es correcto, José, sí, sí. La verdad es que en algunos sitios donde hemos ido, y por eso te digo, el 3%, el 97% de las veces va a funcionar así como si fueran las 10 y 10. En algunos sitios donde tienen hidroneumático y tienen bombas de presión de agua y tienen tanques, el caudal y la presión te permiten jugar con el flujo de agua y con la temperatura. Más, yo dejaría que el cliente hiciera eso y nosotros como instaladores o como vendedores o como asesores de instalación de calentador, siempre lo pondría a las 10 y 10. Que el señor quiere más flujo, hay que explicarle. Si usted le pone más flujo, tiene que subir la temperatura. Y si le pone menos flujo, tiene que bajar la temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque el calentador tiene un sensor arriba en la tobera que le dice, mira, estoy demasiado caliente para el poco agua que está pasando, por lo cual me voy a apagar. Entonces la queja del cliente dice, no, mire, se prende y a los 2 minutos se apaga. Bueno, mire, tiene la llama a full y tiene muy poca presión en su casa, por lo cual el calentador tiene un protector que lo apaga a los 2 minutos, o a los 3, o a los 15 segundos, porque puede pasar. Y es porque están mal seteadas las perillas. Más nada. El calentador está funcionando como debería funcionar, que es para protegerse a sí mismo de no quemarse. ¿Okay? Eso es importante que lo entiendan. Pero a las 10 y 10, en el 97% de las veces, ustedes van a poder tener una instalación que no les va a dar problema y el cliente no los va a volver a llamar para decirle el calentador no funciona. ¿Ok? Es importante. Y como dice el señor José Miguel, el caudal del agua es el que manda en realidad en la casa. ¿Cómo vas a poner las perillas? Para las 10 y 10, en todas las casas va a funcionar. Continuando. Mire, cuando nosotros estamos hablando de una instalación correcta, en la foto de la izquierda, fíjense que esto que está aquí, que es la entrada de agua fría, la apretaron tanto que rompieron arriba este tubito de bronce que va pegado a la válvula. Esto lo hemos visto poco, pero lo hemos visto. Y es un problema que, primero, no lo cubre la garantía. Segundo, es muy escandaloso porque sale un chorro de agua por ahí. Y es importante que sencillamente nos acordemos que esta que está aquí y esta que está aquí son de agua. La que vamos a utilizar, teflón, y quizás apretemos un poquito más duro, es la del gas, porque es importante que no tengamos fuga de gas. La de agua se ve clarito cuando tenemos un problema de una fuga de agua, ¿ok? La de la derecha, créanlo o no, una vez nos llamaron para decirnos que tenemos un problema con este calentador y cuando pedimos la foto, nos mandaron esta barbaridad. Techo raso, sin desfogue, la persona se bañaba justo al lado del calentador, miren cómo están puestas las perillas, o sea, todo lo que no se puede hacer a la vez, este señor lo hizo. Es importante que eso no es correcto. Problemas y soluciones de calentadores de gas. Cuando ustedes instalan el calentador, conectan su manguera de agua fría, su manguera de agua caliente, la conexión del gas, y el calentador no enciende, ¿qué revisaría yo primero? Primero, ajusto las perillas. Como les recordé, como si fueran las 10 y 10. ¿Cómo revisan ustedes un calentador? En el 99% de los sitios donde vamos está el calentador en la lavandería. Abajo hay un fregador y ahí hay una pluma de agua caliente.
Si tú abres esa pluma de agua caliente y el calentador hace tiqui tiqui y se prende, el problema no tiene nada que ver con el calentador, es un problema interno, de plomería o de otra cosa. Pero el calentador está funcionando como debería ser. Le están dando agua fría, el diafragma se mueve hacia la izquierda, abre el microswitch, abre el solenoide y le dice al módulo, manda la chispa, prende la llama y se mantiene encendido y sale agua caliente por el fregador, ¿ok? O sea que ese no es el problema. Yo revisaría la conexión de agua, que tienes el agua fría donde debería estar, el agua caliente donde debería estar. La revisión de baterías, no se imaginan cuántas veces las ponen al revés o las ponen en el mismo sentido. El caudal o la presión de agua es importantísimo, como les dije. Si prenden el fregador, no es un problema del calentador, es un problema de alguna ducha que puede estar tapada o puede estar llena de sedimentos. Y la presión de gas, que puede no ser la correcta, que debería ser 2800. ¿Okay? Esto es importantísimo. Con tu permiso, Carlos, añadiría uno, que el calentador esté prendido en calentar, que a veces la gente lo tiene apagado. Tienes toda la razón. Hay que asegurarse que en vez de en frío, esté en caliente. Acuérdense que no dice on y off, sino dice frío y dice caliente. Tiene que estar puesto en caliente. Gracias, José. Enciende, pero huele a gas. Esto es una queja o un reclamo que tenemos mucho. Primero hay que revisar las conexiones de mangueras de gas por posible fuga. Ustedes, como ustedes se acordarán, hay métodos electrónicos para chequear fugas de gas, etcétera, etcétera, pero en realidad la manguera de gas, la que utilizamos nosotros, la que tiene la etiqueta, las instrucciones dicen que uses una esponja y uses jabón. Y si cuando le pones la espuma en las conexiones hay una burbuja que sale así inmediatamente, tienes una fuga de gas, tienes que apretarlo y listo. Eso es importantísimo. Si yo fuera ustedes, nunca saldría de una casa sin hacer una prueba de fuga de gas, tanto en la entrada del calentador como cuando lo conecté a la llave que está en la casa. El desfogue debe estar conectado hacia el exterior. Eso es muy importante. Es revisar que no existe retorno de aire por el ducto de desfogue. Por ejemplo, en el verano que acaba de pasar, había unos vientos fuertísimos y si el desfogue da hacia la parte de afuera del edificio y estás en el piso 45, no hay duda que el viento que entra por ese tubo va a entrar por el desfogue y va a tratar, o sea, todos los gases que están pasando ahí van a salir por las rejillas de los lados del calentador y va a oler a monóxido de carbono, gas, lo que sea, pero no significa que tienes una fuga de gas. ¿Cómo pruebas eso? Sencillamente desconectas el desfogue y te vas a dar cuenta que el calentador funciona perfectamente, o lo desconectas de la pared, lo pones aquí y te das cuenta que sí, lo que está saliendo es que el problema es un problema que la presión de afuera es más alta que la presión de adentro. Si aún después de esas tres cosas tienes algún problema, cierra el gas y llaman al servicio autorizado que nosotros iríamos a ver qué está pasando, ¿ok? Pero en 10 años que tenemos en esto, gracias a Dios, tocamos madera, todo eso, no hemos tenido un problema con una fuga de gas dentro de un calentador, ¿ok? Es importante que sepan eso. Siempre ha sido que es una manguera, se devuelve por el desfogue, cualquier cosa, pero no es un problema que el calentador en sí tiene una fuga de gas, ¿ok? Sobre todo porque acuérdense que estamos hablando de un calentador nuevo que estamos instalando. El agua caliente no sale en todas las plumas simultáneamente. Bueno, pues es muy importante que se acuerden que la capacidad del calentador, estamos hablando de 10 litros, 13, 16, 20, depende de cuál compraste, en cuántas plumas va a salir. Recuérdense que depende del caudal de agua que tengas, él lo va a dividir entre todas las plumas que tengas abiertas. O sea, si estás bañándote en una sola ducha, va a salir muchísimo. Cuando abren otra, te va a salir, pero te quitaron parte de tu agua caliente y va para la otra. Y si abren una tercera, más todavía, ¿ok? El caudal tiene que ver con eso. Y el ajuste de mezcla en las plumas. Para ninguno de nosotros que estamos en este curso es un secreto que las llaves monomando son un problema para los calentadores de agua instantánea, ¿ok? Pero hay varios tutoriales en YouTube donde se pueden graduar las llaves de monomando de manera que ponemos un máximo de agua caliente o un máximo de agua fría para que ella mezcle. Porque ¿qué pasa? Cuando
Cuando es una llave monomando, y me voy a extender aquí un segundito, cuando es una llave monomando, cuando tú la abres en full caliente, significa que abriste imagínate que son dos, pero tienes un monomando. Bueno, cuando es monomando, cuando tú abres el agua caliente, solamente abriste la tubería de agua caliente. Cuando empiezas a mezclar, estás empezando a cerrar el agua caliente y empezando a abrir el agua fría. Cuando empiezas a cerrar el agua caliente, el microswitch se empieza a cerrar, hasta que llega un momento que apaga el calentador y todo lo que te queda es el agua fría. Por eso es que a veces, hay varios tutoriales en YouTube que te dicen cómo graduar una llave monomando de manera que tú puedas mezclar sin apagar el calentador. ¿Ok? Eso lo conseguimos en Price Fighter, que es lo que vende Coches, y la otra marca que no me acuerdo mucho cuál era, creo que es BIM, ¿ok? Pero sí es importante saber que puedes mezclar. O sea, si tienes dos llaves, no te preocupes. Ahí no va a pasar nada y va a funcionar perfecto el calentador. El problema es a veces, y todo depende del caudal, con las llaves monomando. Este es un ejemplo de algunos problemas que nos hemos conseguido, por ejemplo, que son, acuérdense que todos los lavamanos, las duchas, etcétera, tienen como estos filtros. Bueno, eso, si es un edificio nuevo o etcétera, se tapa. Sencillamente hay que limpiarlos o sencillamente quitárselos. Y nosotros cuando están fuera de garantía, le decimos al cliente, mire, ¿le importa si le quito esto? Y el cliente, la verdad es que el 100% de veces dice, haga lo que tenga que hacer para que el calentador funcione. Ahora, quitamos eso y funciona. Claro, se van a tapar los huequitos como ven en la cabeza de la ducha después, pero eso es a largo plazo. Esto no lo hemos conseguido mucho en apartamentos nuevos, edificios nuevos, que todavía las tuberías tienen sedimentos adentro. ¿Ok? Calentadores eléctricos. Calentadores eléctricos, lo más importante cuando los instalamos, y es lo que le decimos a todos ustedes, muchachos, depende de la capacidad que ustedes compraron, el calibre del cable que hace falta y el calibre del breaker doble que hace falta. La mayoría de las veces el calentador eléctrico que nos conseguimos que tiene problemas es porque lo conectaron a un cable 10, a un cable 12, ustedes no se imaginan las cosas que hemos visto, y se derrite el cable, se echa a perder el calentador, se rompe. Todas las cosas que no deberían pasar, pasan. Entonces, si tienes uno de 10 kilovatios, tienes que meterle cable calibre 8 y un breaker doble de 50 amperios. No hay otra cosa que hacer, hay que hacer eso. El de 12 kilovatios o el de 18 litros, hay que meterle calibre 8, 50, un breaker doble de 50 amperios. Solo para él solito. No puede haber que lo está compartiendo con un aire acondicionado o que lo está compartiendo con varios enchufes. No, es un cable directo, una hembra que va directo, cableado hasta la caja de la breakera, así. El de 15 kilovatios, que es el más grande, necesita un cable calibre 6 y un breaker doble de 70 amperios. Eso es clave, muchachos. Si ustedes hacen esto, el calentador no va a fallar, ¿ok? En muchos casos, en la playa, se recomienda colocar un filtro de agua de esos grandes antes de la conexión al calentador eléctrico, porque los calentadores eléctricos son un poquitico más susceptibles a echarse a perder por los sedimentos del agua. Y aunque el agua en Panamá es potable, es muy limpia, etcétera, sí tiene algunos sedimentos que echan a perder algunos componentes importantes, a veces, de los calentadores eléctricos. Y digo a veces porque es muy rara vez, ¿ok? ¿Cuáles son los detalles generales de un calentador eléctrico? Bueno, el número 1, el selector de temperatura. Lo subes, lo bajas con los botoncitos estos que están aquí. El visor de la temperatura que está aquí. El indicador de que el calentador está trabajando. ¿Qué significa eso? Que cuando ¿se acuerdan que al principio les enseñé que tenía un sensor de que sentía que estaba flujo pasando? Bueno, esta lucecita roja que está aquí, que está roja cuando no está apagado, se pone en verde. Y el calentador pone aquí la temperatura a la cual el cliente lo puso. 52 es lo máximo, por cierto. Entonces, cuando llega ese él va cambiando. O sea, me está entrando a 35 grados centígrados, va subiendo a 40, 45, 50, hasta que llega a la temperatura que el cliente lo setió. ¿Ok? Esta es la entrada de agua fría y esta es la salida de agua caliente. Es muy sencillo instalar un calentador eléctrico. Solo lo importante es que tengan los cables del calibre correcto y los breakers del amperaje correcto. Es importantísimo. Lo demás es muy fácil.
Estos son los cables que salen del calentador. 2 líneas de 120 y una tierra, que son las que conectarían ustedes a la hembra que van a, perdón, al macho que van a conectar en la hembra en la pared. No se recomienda que se empaten cables, que usen wire nuts, no, la recomendación es como dice el manual. Eso lo meten dentro de un macho y lo conectan a una hembra que tiene el cable correcto, el calibre correcto, etcétera, que va directo para la breakera. Importante, muchachos, no inventen con esto, porque si se quema porque está mal conectado, la garantía no lo cubre. Problemas de soluciones de calentadores eléctricos, no marca la temperatura deseada, el tiempo de calentamiento. Bueno, la solución es una vez establecida la temperatura deseada, el calentador marcará la temperatura actual hasta llegar a la temperatura antes establecida. Recuérdense que todos los calentadores tienen un límite, no quiero extenderme en esto, pero tienen un límite de que el agua me entró a tal temperatura y soy capaz de subirla a tal temperatura. ¿Okay? O sea, no es real que vas a llegar a 54, es muy raro que llegues a 54 grados o 52 grados en un calentador eléctrico. ¿Okay? ¿Hay alguna mala función en la unidad? Hay que llamar al taller. La unidad se apaga durante su uso, no hay suficiente caudal de agua. Acuérdense que el caudal para que él encienda es 1.5 litros de agua por minuto. Desde que se fue el agua, porque 1.5 litros por minuto es muy fácil de conseguir. Verifique que la llave de paso de la entrada del calentador esté completamente abierta. Verifique que la presión de la tubería esté dentro del rango requerido, como estamos hablando. Y si hay otro problema en la unidad, llame al taller autorizado. ¿Okay? Es muy fácil un calentador eléctrico. Manejo de la garantía. La garantía comienza su aplicación desde la fecha de la compra del calentador. A fin de hacer efectiva esta garantía, el comprador indispensablemente deberá presentar la factura de compra. Es indispensable. Si no me presenta la factura de compra, no tiene garantía. Debe seguir las instrucciones impresas en el manual de instalación. Los subinstaladores, subcontratistas, etcétera, tienen que por lo menos seguir las instrucciones que están en el manual de instalación para que la garantía sea efectiva y se pueda rendir. La garantía para el calentador será efectiva únicamente cuando la instalación la hayan realizado técnicos calificados con licencias emitidas por bomberos y por la espía, de gas y de fontanero en caso de calentadores de gas, y de electricista y de fontanero en el caso de los calentadores eléctricos. Esto ustedes lo han vivido, lo viven todos los días. Si sus técnicos van para un edificio a tratar de instalar y dicen que van a instalar un calentador de gas y no tienen las dos licencias, que es la de gas y la de fontanero, no los dejan ni siquiera entrar. O sea que esto es importantísimo y nosotros, como servidiales, representantes de la garantía de representaciones ideales, lo primero que le pedimos al cliente es, mándeme la licencia de quien se lo instaló. ¿Por qué? Bueno, porque si no es diferente. Ya no es lo mismo. El calentador será revisado por el taller autorizado en la vivienda del cliente. Bajo ningún concepto se harán revisiones en los sitios de venta o los que sean traídos por mostrador. ¿Por qué, muchachos? Porque el calentador en mi taller va a funcionar perfecto siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo la presión correcta, tengo la presión de gas correcta, tengo todo para que funcione perfectamente. Es cuando lo instalamos en casa de un cliente que podemos tener un problema desde el punto de vista de que el señor no tiene el caudal de agua necesario, el señor tiene tapadas las duchas, el señor tiene el recorrido de agua demasiado lejos, o volvemos a la realidad contra la expectativa. El señor quiere que cinco plumas a la vez le salga agua caliente con un calentador de agua de 10 litros. No puede ser. Entonces, por eso no revisamos en nuestro taller. ¿Por qué? Porque ahí va a funcionar. En cambio, en casa del cliente tenemos la situación real de por qué funciona o por qué no funciona. El calentador ARC, así como las partes eléctricas como termostatos, resistencias, poseen una garantía limitada de 2 años por defectos de fabricación. Queda a criterio de representaciones ideales, ni siquiera servidiales, determinar si la pieza es defectuosa. En caso de que el problema no sea imputable al calentador, los costos del repuesto y la reparación deberán ser cubiertos por el cliente, lo cual tiene sentido y funciona con todas las marcas, como sabemos. Representaciones ideales no se hace responsable por los daños materiales causados por instalaciones inadecuadas y que no cumplen con los requisitos de fabricante de productos, así como las normas y códigos de construcción eléctricos y mecánicos. El propietario deberá presentar su reclamo de garantía al taller autorizado, que es Servidiales, escribiendo un correo a servicio@servidiales.com, enviando su información personal y una foto de la factura de compra.
Muchachos, nos hemos conseguido muchas veces que el cliente trató de jugar con las perillas y lo puso tan caliente que en vez de salir agua caliente, sale vapor. El vapor, aunque el CPVC está diseñado para aguantar un calor bastante intenso, el vapor, como ustedes habrán visto en algunos casos, infla el CPVC y explota la tubería. Entonces, por eso es tan importante que estemos claros que una buena instalación evita ese problema. Que ustedes tengan una prueba de que ustedes setearon el calentador correctamente y no como está ahí después del accidente, los libera a ustedes de responsabilidad si se inunda el apartamento, porque ese es otro problema. Sí, por eso es tan importante tener una llave cerca del agua fría. ¿Para qué? Para pues, en caso de emergencia, poder cerrar el agua y no se inunde el apartamento, sin tener que cerrar todo el apartamento. ¿Ok? Esto es importante en las garantías. Estos son los teléfonos para agendar una cita, para llamar y pedir repuestos, y la central nuestra, y nuestro correo para pedir repuestos, información, catálogo o lo que necesiten. También existe una página web, que no está aquí, pero si quieren tomar nota, que es arc.com, creo que es así, José, si no corrígeme por favor, que es la Sí. página... Canales de comunicación y buenas noches y gracias por participar a todos de calentadoresarc.com, así como servidales.com, que son canales abiertos de comunicación. Por allí nos pueden escribir, contactarnos y también tienen los manuales en digital, tienen las características de los productos y un canal abierto y directo hacia nosotros, con Carlos, conmigo, con el equipo comercial, para de inmediato responderles cualquier necesidad que tengan. Gracias, José. Sí, la idea nuestra no es crearles un problema a ustedes, sino más bien es cómo resolverles, hacerles la vida más fácil y quitarle un poco el misterio de lo que es una instalación bien hecha, lo que no es una instalación bien hecha, y cómo funciona un calentador, y sobre todo la parte de lo que es la realidad versus la expectativa. O sea, recordémonos que nosotros somos bastante, sabemos más que el cliente en el 99% de las veces sobre si va a funcionar o no va a funcionar ese calentador en ese sitio, y somos capaces o podemos recomendarle, mire, todavía está en la caja, no está, o sea, esto no va a servir, o lo que usted quiere no es, no, este calentador no lo va a poder hacer, o ningún calentador en el mercado puede hacerlo. Nosotros somos como unos consejeros y deberíamos tratar a nuestro cliente como tal. Para eso era esta presentación, para quitarle a algunos de ustedes sus dudas y para enseñarles cuáles son los canales de comunicación para comunicarse con nosotros o como José Miguel dijo, con los representantes de la marca. ¿Okay? Bueno, esa es la presentación de ARC. Yo quisiera abrir el espacio ahora si tienen algunas preguntas. Tenemos un par de preguntas ya, Carlos, que han adelantado en el chat. Ajá. La primera es parte del señor Ronen César. Nos pregunta si existe alguna certificación para los calentadores de gas y si es así, ¿cómo se puede obtener una copia de ese curso o de esa certificación? ¿Del curso que vamos a tomar? Sí, correcto. Si existe, no nada más, sino si existe algún tipo de certificación para los calentadores de gas. La verdad es que no entiendo mucho la pregunta, pero mira. Certificamos a los técnicos, certificamos o entregamos algún tipo de certificado. Si quieres yo lo puedo responder. Es básicamente que actualmente no tenemos un programa de certificación. La única certificación de gas se emite por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Ellos son los únicos que emiten certificaciones de gas en Panamá. Corrígeme si me equivoco, Carlos. No, es así. Para trabajar, para entrar a un edificio, por ejemplo, en la ciudad, para entrar a un edificio, si usted dice que va a instalar un calentador de gas, va a haber una cocina de gas, va a haber una secadora de gas o lo que sea, lo que le piden es el carnet de los bomberos, como dice José Miguel, del Benemérito Cuerpo de los Bomberos de Panamá, de que usted hizo el curso y tiene su
un carnet de gas. Y ahora están pidiendo también el certificado de fontanero emitido por la espía. Eso es un proceso un poquito más largo y bastante más costoso, pero están pidiendo los dos. Pero tal como tal, o sea, lo que acabo de hacer yo es un curso de información para disipar algunas dudas que ustedes pueden tener en base a cómo se instala un calentador de agua y cuáles pueden ser los problemas al instalarlo. Más no es un curso técnico como tal de solución de problemas de calentadores. O sea, hay que hacer un taller autorizado para poder abrir un calentador. O sea, todas estas soluciones que le he dado yo hoy o tips son sin abrir el calentador, sin romper el tape de garantía del producto. Ya que si no pierde la garantía, ¿correcto? Correcto, sí. O sea, si Servidares llega a un sitio y se consigue que le faltan tornillos al calentador, que tiene empates en los cables, etcétera, el calentador pierde la garantía automáticamente. Okay. Tenemos otra pregunta del señor Segundo López. Nos pregunta que si es posible que un desfogue afecte un apartamento de abajo. Tengo este problema con un apartamento de abajo, ¿cómo verifico y quién debería pagar esa verificación? O sea, para ver si entiendo, segundo, señor López, o sea, el cliente, el vecino de abajo se está quejando que el desfogue del secador, del calentador de arriba le está entrando a su apartamento y por eso huele así. ¿Ese es el caso? Vamos a esperar que nos aclare la pregunta, señor López. Porque yo lo que entiendo es que está pidiendo una recomendación de cómo verificar si ese desfogue está afectando a su vecino de abajo o al cliente de abajo. Hola, José Miguel y Carlos, soy Álvaro. Sí, ahí nos está diciendo que es correcto, que ese es el problema que tiene. wow, primera vez que escucho eso. Vamos a acordarnos que un apartamento pues, tiene varias salidas hacia el exterior. Tiene la salida del extractor, si tiene un extractor, tiene la salida de la secadora y tiene la salida del calentador. Es la primera vez que escucho que el apartamento de arriba le está echando el desfogue del calentador al apartamento de abajo. La verdad es que no sé mucho cómo probarlo, que no sea estando en los dos apartamentos a la vez. Y bueno, prende el calentador, sí, efectivamente huele a monóxido de carbono o huele a gas y no hay duda que es mi desfogue. Si ese es el caso, acuérdense que eso tiene como una capuchita afuera. Yo pondría la capuchita apuntando hacia otro lado a ver si el viento se lo lleva en vez de para el apartamento de abajo, para el otro lado del edificio, que no sea ahí. Pero es la primera vez que escucho eso en 10 años. Pero no hay mucha manera de probarlo si no tienes dos personas, una en el apartamento de arriba y otra persona en el apartamento de abajo, el calentador encendido y efectivamente el olor huele, es cuando está encendido el calentador del apartamento de arriba. Perfecto. Espero que eso haya contestado también su pregunta. En un Q&A, en las preguntas está una pregunta de cómo medir los 2800 pascales. Si quieres me adelanto y la respondo porque sí conozco del tema. Venden unos medidores, manómetros, que son mecánicos o electrónicos, que básicamente se deben comprar y usted lo conecta a la salida de gas de la casa o del edificio y hace la medición de la presión, asegurándose de tener antes una llave para poder controlar el acceso, el flujo del gas, ¿no? ¿Correcto, Carlito? Es correcto, Carlos. Perdón, José Miguel, así mismo sería. Eso lo venden en unas ferreterías especializadas y hay que conectarlo a la salida del gas para ver si tienes la presión de gas correcta o es muy poca o es demasiado. Cualquiera de las dos te crea un problema en el calentador. El señor René Bravo también nos pregunta que tiene un cliente que su calentador enciende y se apaga de inmediato. ¿Qué podría ser? Enciende y se apaga de inmediato. Eso ya estamos hablando de, bueno, podría ser el módulo. Si enciende, significa que está funcionando el portabatería, la batería, el microswitch, porque está dándole todas esas órdenes. Ahí podrían ser solamente dos cosas. Una, o el módulo,
puede tener un corto o está dañado, o la válvula de solenoide que sencillamente no está abriendo lo suficiente o se está abriendo y cerrando de inmediato y no pasa el gas al quemador. Y Entonces, hay dos piezas. no calienta la termocupla y no abre la válvula, ¿no? Bueno, si se apaga de inmediato, es una cuestión de módulo o de solenoide. Si se Ok. prende 3 o 4 minutos, es un problema ya que no se calienta la termocupla, entonces hay que cambiar también el módulo porque eso viene con el módulo. Aquí el señor Bravo, René Bravo, nos pregunta que en el interior rara vez hay tuberías de gas en las casas y conectan directamente el calentador a tanques o pipetas de gas de 100 hasta 25 libras. ¿Eso es una instalación correcta, incorrecta, tiene garantía, no tiene garantía? No hay problema. Siempre y cuando tenga la presión correcta, que la tiene, porque vienen con los reguladores de Tropigas o Panagas, y siempre y cuando esté conectado. Hay una distancia mínima, ¿no? Recuerdo. Bueno, claro, no lo puedes poner al lado del calentador porque es peligroso y los bomberos tampoco te lo permiten, pero es un problema de que si podemos utilizar, o sea, el problema de esos reguladores es que vienen con una manguera como si fuera de jardín, es una manguera de plástico. Y en la ciudad te exigen unas mangueras diferentes al interior, pues. Pero no hay ningún problema. Mientras no sea un problema que tengas una fuga de gas en esa conexión, el calentador debería funcionar correctamente. Ok, entonces básicamente es instalar el tanque lo más lejos posible del calentador con una manguera de gas lo más larga posible, apartándolo del gas, ¿correcto? Correcto, José. Esa es la respuesta. Okay. Lo importante es que sea el regulador sea de Tropigas o Panagas, que sea el correcto, pues más nada. Okay. El señor René nos aclara que no solamente es que se apaga inmediato, sino que funciona el 40% de las veces, pero el resto de las veces no funciona bien. Entonces, Puede ser un tema de flujo, entonces. eh, depende. Señor René, mire, si abre 2 plumas a la vez y el calentador enciende y se mantiene encendido, es un problema de flujo de agua. O es un problema, si ya está fuera de garantía y tiene tiempo en uso, etcétera, podría ser un problema que el diafragma que está dentro de la válvula se gastó o se rompió y hay que cambiarlo. ¿Okay? Pero claro, acuérdense que aquí estamos hablando del momento de la instalación, no estamos hablando de problemas y soluciones después de que se acabó la garantía, después de 2 años, etcétera, porque ya eso ya es otro curso, ese es un curso de reparación de calentadores ARC. Aquí estamos hablando la intención de este curso es cómo instalar un calentador correctamente y que funcione correctamente por los próximos 2 años. Se echó a perder después, ese es otro curso que entonces ya requiere cambiar módulos, microswitch, etcétera, y entonces ahí es otro, cuando llegue el momento, ese curso encantado también se los impartiría yo. Después de 10 años de experiencia, sabemos más o menos, creemos saber cómo hacer un troubleshooting o ir paso por paso, eliminando qué pieza puede ser por la cual está fallando. Pero por lo que usted me está comentando, si está fuera de garantía y abres 2 plumas y sencillamente el calentador funciona correctamente, tienes un problema con el diafragma, que se cambia y listo. Y eso se cobra como un mantenimiento, etcétera, y el diafragma y el plato se cambian a la vez. Se abre la válvula, se cambia y se vuelve a armar la válvula y se vuelve a instalar en el calentador y tienes calentador por un año más. Ok, el señor Víctor Javier Batista Díaz, buenas noches, gracias por su pregunta. Nos hace la siguiente pregunta. Hace unos meses instaló un calentador eléctrico, el calentador se enciende, pero en más o menos unos 15 segundos deja de calentar y marca error E1. Cuenta con 230 voltios confirmados, cable 8, breaker de 50 amperios y una presión que excede los 50 psi. No ha logrado encontrar la falla y desconoce si el cliente ya nos presentó la solicitud del caso. Bueno, José, en este caso, un error de E1. Y si la instalación está como dice el señor, que no tengo por qué dudar de su palabra, esto es un caso que se elevaría a representaciones ideales a los fabricantes para ver si está dentro de garantía, si hay una solución técnica o hay que cambiar el producto.
si está dentro de garantía, tiene que hacer un reclamo a Servidiales, nosotros iríamos, corroboraríamos lo que está diciendo él, que no tengo ninguna duda que debe ser verdad, de que está instalado como dice él, y entonces elevaríamos el caso a representaciones ideales para que ellos decidan si cambian el producto o no. Okay, entonces invitaríamos al señor Víctor a enviarnos un email a servicio@servidiales.com con el caso de su cliente para poder contactarlo y solventarle el caso. Sí, se lo agradeceríamos mucho. Sí, señor Víctor, por favor, mándenos a servicio@servidiales.com su caso para poder contactar al cliente y ayudarlo. El señor Carlos nos hace la siguiente pregunta, un tocayo. Ajá. Si el calentador revienta la tubería, quisiera saber si el termostato de seguridad debería apagarlo antes que eso suceda. Una buena pregunta. En el 99% de las veces, el termostato apaga el calentador antes que eso pase. O sea, él es capaz de sentir de que, como hablamos al principio, de que el agua que está pasando a través de él no es suficiente para la temperatura que le estamos pidiendo que saque. Hay un 0.01% de las veces que no lo hace y rompe la tubería. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pero hay una solución, José. La solución es, en la salida de agua caliente, o sea, con nosotros, suena raro, pero es posible. En la salida, cuando sale el agua caliente, nosotros dejamos 1 metro de CPVC antes del primer codo, de manera que no llegue, o sea, ¿cómo le explico? Se enfríe la lo presión suficiente. del agua caliente no llega hasta el codo y se queda. No, es para que el vapor que sale se enfríe lo suficiente para cuando llegue el primer codo, porque siempre, José, se infla y explota en el codo, no explota en la tubería. O Claro. peor aún, a veces explota dentro de la pared, pero eso es rarísimo. Siempre en el primer codo es donde explota. Entonces lo que hay que hacer es dejar 1 metro de tubería de CPVC para que se enfríe ese vapor que por error salió o por lo que sea y rompió el codo. Cuando le dejas ese metro de tubería, en el 99% de las veces, evitas que eso pase. Si falla el termostato, con ese metro no se va a romper la tubería. En resumen sería, puede suceder, el calentador puede que pase si la instalación del agua caliente está muy cercana a la salida de agua caliente del calentador. No, a medida que alejas la entrada a la casa del agua caliente, disminuyes el riesgo de que suceda. Claro, disminuye, pero todo esto es, acuérdate que tú sales con una manguera del calentador y te conectas a la entrada de la casa. Entonces lo que estamos diciendo es, mientras esa distancia, si uno saca esa manguera y lo conecta a 1 metro de CPVC y tiene su primer codo al entrar a la casa, probablemente no va a pasar eso. Eso es lo que dicen las instrucciones y eso es lo que dice nuestra experiencia en los últimos 10 años. Cuando sacas la manguera y la metes directo al primer codo que consigues, a veces pasa eso. Gracias a Dios muy poco, porque es muy escandaloso cuando eso pasa. Me refiero, si se inunda el apartamento, es complicado, pero eso es raro. Y pasa en todas las marcas, no solamente pasa en ARC. Okay. Nos pregunta el señor Daniel Omar Vergara que con qué normas ISO son construidos los calentadores. Eso si quieres le respondo yo. Nuestros calentadores son construidos, ensamblados, basados en normas de seguridad internacionales, más no por un tema de ISO. Tanto el eléctrico como el de gas tienen todas las permisologías y laboratorios y pruebas de laboratorio de presión, de calefacción, de los componentes eléctricos, de los componentes de soldadura. Hay algunas soldaduras y eso se tiene que probar, que cumplen los estándares internacionales de ensamblaje de productos de gas o eléctricos. ISO ya sería la certificación de la fábrica como tal, y cada fábrica, dependiendo de eso, tendrán sus protocolos y sus procesos ISO basados en lo que ISO certifica a la fábrica como tal. Después el señor José González Jiménez nos pregunta si el piloto enciende cuando se abre la llave, pero no enciende la flama. Eso le pasó a un cliente hace unos días. ¿Qué podría ser? Piloto enciende,
cuando se abre la llave, pero no enciende la flama. Batería. Eso es batería. Ese es el indicador de batería. Si usted no tiene suficiente energía para que haga la chispa, esa es la función de esa lucecita. O sea, si prende la lucecita y no hace tiquitiqui, el famoso tiquitiqui, que es la chispa. Pero yo creo que se refiere que si hay chispa, pero que la llama no prende igualmente. No, pero no. ¿Nos puede confirmar eso, señor José? ¿Hay chispa? Bueno, vamos a, mientras que el señor José, sí, hay chispa, pero no enciende. Ok. Entonces puede ser un problema en vista que hay chispa y no prende, puede ser un problema de solenoide que no está abriendo y no está dejando pasar el gas. Puede ser un problema tan sencillo, no me lo va a creer, señor José, pero pasa, que es que la llave de gas está cerrada. Me ha pasado. Eh, pero si no, es un problema de solenoide. Y si fuera un problema de solenoide, hay que cambiar de solenoide. Y en caso de que no consiga el solenoide, hay que cambiar la válvula completa. Perfecto. Nos pregunta el señor Carlos que si es recomendable una válvula de alivio. No, ella tiene una válvula de alivio. Déjame ver si la consigo. Él tiene como una pequeña, que parece un lapicito, entre la entrada de agua fría y la entrada de agua caliente. Él tiene una cosa que parece un lápiz que es una válvula de alivio. No sé si pueden verlo aquí. No, Ese huequito, ¿lo ven ahí? Sí. Esa cosita que está ahí es como nosotros le decimos un lapicito. Es un lapicito que es una válvula de alivio. O sea, si tiene demasiada presión o demasiado, por ahí sale el agua. Yo en 10 años que tengo en este negocio, nunca he visto una de estas válvulas funcionar desde el punto de vista de que bota agua por aquí. Y cuando bota agua por aquí, es que por error, vino de fábrica o lo que sea, un poquito floja, se aprieta con la mano, solamente con la mano, y deja de botar agua por ahí. Pero no es conveniente una válvula de alivio, puesto que es un calentador de, de paso, no es un calentador de tanque. Los de tanque sí usan una válvula de alivio. Ok. El señor René Bravo hizo una aclaratoria que yo creo que sería bueno, señor Bravo, que nos escriba también un correo con su caso a servicio@servidales.com y con mucho gusto lo atendemos y revisamos el caso a ver si fue un tema de comunicación y un desencuentro de explicación de parte del centro de llamadas. Se lo agradeceríamos mucho para aclarar su situación. Una pregunta más, es anónimo, nos pregunta si los instaladores de los calentadores solo se encargan de la instalación del producto, es decir, que otra persona se hace cargo de instalaciones de las tuberías, las llaves de cerrado, abierto, etcétera, que van hacia el calentador. No, en el caso nuestro, nosotros instalamos lo que haga falta. Pero con eso me refiero a las llaves, José. O sea, cuando estamos hablando de temas de recorridos y cosas así de gas, nos hemos dado cuenta que eso sí requiere una persona más especializada y ya preferimos subcontratar a una compañía que se encarga de todos los permisos. Claro, esto me refiero en la capital, que se encarga de todos los permisos, etcétera, que hay que conseguir a través de los bomberos para poder hacer un recorrido de gas. Poner una llave de paso, no hay ningún problema, lo hacemos nosotros como instaladores. Tanto de agua como de gas. Eso lo haríamos nosotros. Es parte de la instalación. Es parte de una instalación correcta, pues. Ok, perfecto. ¿Podrías poner la lámina de contacto para que el señor José y el señor René puedan anotar la información? Allí, estimados, gracias por la participación. No tenemos más preguntas hasta el momento, pero les vamos a dar esta lámina un minuto para que puedan anotar la información al señor René y al señor José. Le agradeceríamos mucho que nos envíen un correo a servicio@servidales.com con sus casos particulares para poder revisarlos. De resto, Carlos, te dejo en tus manos ya el cerrar el curso y de parte de Álvaro,
muy agradecido con la Red Pro y con el grupo Coches de dejarnos participar y tener este contacto directo con miembros de la Red Pro y les deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva iniciativa de entrenamiento. Muchísimas Gracias, gracias. José Miguel. Gracias, Carlos. Excelente capacitación. Ya nos están llegando correos y muchos comentarios de gente felicitando por la calidad de la información que han compartido. Valoramos muchísimo eso y nosotros como Red Pro pues siempre buscamos de la mano de los mejores, así que les agradezco mucho la participación. Al resto de participantes, invitarlos a que se unan al siguiente webinar que sería el sábado de 11 a 12 del mediodía, siempre a través del canal de Red Pro, que es la iniciativa de Coches y el club de contratistas más grande de Panamá. Agradecido de nuevo, pasen una feliz noche. Vamos a dejar un par de segundos todavía ahí la filmina de contacto y Carlos, si tienes algunas palabras para despedirnos, te lo agradecería. Y Carlos, no? entró una última pregunta, que simplemente si preguntan que si las perillas están a las 10:10, Ajá. pero en el mando del grifo no logran controlar la cantidad de agua caliente que hay. Si quieres, puedo darle un dato. Puede ser que un calentador muy grande para la casa que está instalado es un sobredimensionamiento del calentador y por ende puede estar generando más calor de lo que necesita en el tamaño de la casa. Es Y correcto. básicamente también puede ser un tema de flujo. Tiene muy poco flujo y para ese seteo del calentador, el calentador está calentando mucha agua y por ende llega muy caliente a la grifa. O sea, si quieres añadir algo y el No, y cierre, también habría que ver, José, si es un monomando. Si es monomando, es lo que hablamos antes. Hay maneras de graduar un monomando para que pueda mezclar el agua correctamente. Pero no es fácil mezclar el agua para que sea tibia con un monomando. Es difícil, hay que bajar mucho la llama en el calentador, lo cual para eso tiene la perilla, pues. si se ajustaría con la perilla, no de flujo, sino con la de calor, la Con de la del gas. calor, correcto. Esa es la única manera de que tú puedes manejar eso. Disminuirían el calor a, desde mínimo a máximo o desde las 10 Hacia desde la las izquierda, 10 hacia la hacia las izquierda. 9, hacia las 9. Pues. Van probando de las 10 hacia las 9 y así van probando hasta ajustar la llama. ¿Correcto? Sí, es correcto, José. Bueno, yo solamente quería darle las gracias a todos los participantes, que en un momento dado éramos 35. Muchísimas gracias por permitirme entrar a su Red Pro y explicarles este pequeño seminario y espero haber aclarado bastantes de sus dudas y los misterios y, y para que entiendan lo fácil que es instalar un calentador de agua y lo fácil que es instalarlo bien. O sea, no hacer un trabajo por hacerlo y cobrar, sino dejarlo bien hecho para que los vuelvan a llamar, etcétera, y para instalar otras cosas. Y quiero ponerme a la orden de la compañía de Servidiales, de manera de que cuando necesiten un repuesto estamos a la orden, cuando necesiten alguna indicación o algún consejo también estamos a la orden. No duden en escribirnos, por favor. Para nosotros están los clientes finales y están los técnicos, y para nosotros son igual de importantes las dos personas y las dos entidades. Estamos a la orden. Muchas gracias por su tiempo y por permitirme entrar a su hogar. Gracias. Buenas noches. Y buenas noches. Hasta luego. Gracias y buenas noches para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
bueno, esto tiene grabado, no sé quién sabe cuántas horas.